Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Elizabeth Colín Velázquez y esta es mi evidencia de aprendizaje estados catabólicos de la asignatura de Fisiopatología de Enfermedades Hematológicas y Estados Catabólicos. En esta ocasión les voy a hablar sobre las quemaduras. Las quemaduras son lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío. En sí, son una lesión en la piel o los tejidos más profundos ocasionada por el sol, líquidos calientes, fuego, electricidad o químicos. ¿De qué depende la gravedad? Bueno, pues la mayoría de las quemaduras tienen tamaño y profundidad variada. Sin embargo, las quemaduras eléctricas son más difíciles de diagnosticar, ya que pueden ocasionar lesiones importantes debajo de la piel sin mostrar signos de daños en la superficie. Los síntomas varían desde una lesión incómoda hasta una emergencia por riesgo de muerte. La quemadura del sol son pequeñas escaldaduras y pueden tratarse en casa. Sin embargo, las más peligrosas son las eléctricas y necesitan atención médica. En cuanto a la etología, podemos decir que dependen del tipo de quemadura que es. Pueden ser térmicas y son producidas por la acción del calor. Se clasifican en escaldadura, llamas, contacto o por fricción. Tenemos las quemaduras eléctricas que producen por la acción directa de la corriente eléctrica o calor y que genera al pasar por los tejidos de la resistencia de cada tejido. Y aquí tenemos de bajo voltaje menor de 1000 volts y de alto voltaje mayor de 1000 volts. Este tipo de quemaduras pueden provocar una pérdida del flujo cardíaco. Tenemos las quemaduras por flash eléctrico. Estas causan por la llamarada que se suele producir en un cortocircuito. Su tratamiento de la quemadura debe de ser por corriente eléctrica. Tenemos la quemadura química, que son producidas por sustancias ácidas o básicas y que sin lugar a dudas alteran el pH de los tejidos. Tenemos también las quemaduras radiactivas, que son producidas por las radiaciones ya sea rayos X, rayos gamma o no ionizantes como la radiación solar. Y finalmente las quemaduras por frío, en donde el efecto del frío extremo en los tejidos produce vasoconstricción y por lo tanto puede haber lesiones que afectan sobre todo las zonas alejadas del centro de nuestro cuerpo, como son los dedos, las orejas y la nariz. En cuanto a la fisiopatología, podemos decir que el calor de las quemaduras va a provocar una desnaturalización de las proteínas y por ende la necrosis coagulativa. Alrededor de los tejidos coagulados se agregan las plaquetas, se contraen los vasos y el tejido mal perfundido, que se conoce como zona de éstasis, puede necrosarse alrededor de la lesión. El daño que causa en este caso es invasión bacteriana, puede haber pérdida del líquido o alteración de la termorregulación. Los tejidos a menudo se vuelven edematosos y aumenta más la pérdida de volumen intravascular. La pérdida de calor puede ser significativa y existe una alteración de la termorregulación que daña la dermis. En cuanto a la clasificación de las quemaduras, tenemos tres tipos: aquellas quemaduras de primer grado que dañan solamente la capa externa de la piel, las quemaduras de segundo grado que dañan la capa externa y la que se encuentra por debajo de ella, y las de tercer grado que dañan o destruyen la capa más profunda de la piel y los tejidos que se encuentran debajo de ella. Cuando hablamos del tratamiento nutricional, podemos decir que una quemadura grave induce a un estrés oxidativo severo como respuesta inflamatoria sistémica, hipermetabolismo e hipercatabolismo severo que persiste con sarcopenia y secundaria, difusión orgánica, sepsis y mayor mortalidad. El déficit energético, el balance negativo de las proteínas y la deficiencia de micronutrientes antioxidantes durante la agresión térmica están asociados a malos resultados clínicos. Por lo tanto, la terapia nutricional debe de ser personalizada, priorizando la nutrición enteral precoz. Así que las directivas de la terapia nutricional se deben basar en mayor aporte calórico para tratar de disminuir el hipermetabolismo, tanto calórico como proteico, lo que ha permitido que muchos pacientes recuperen su salud.
En cuanto a los requerimientos nutricionales, podemos decir que un paciente con quemaduras debe de consumir de entre 50 a 60% de hidratos de carbono, no superando los 1400 a 1500 kilocalorías. Las proteínas, que es algo muy importante, ya que de ahí depende tratar de disminuir ese déficit proteico, es de 20 a 25, y los lípidos de 15 a 18. Otros ingredientes que también podemos incluir es la glutamina, un cóctel de antioxidantes, por lo que se había mencionado sobre la pérdida de este tipo de minerales, y vitamina C y D. Como sabemos, la nutrición debe de ser uno de los pilares claves para el tratamiento de los pacientes con quemaduras, ya que a consecuencia principalmente de estas quemaduras, pues ocurre una respuesta fisiopatológica caracterizada, como se ha mencionado, por el hipercatabolismo e hipermetabolismo, con una pérdida secundaria de la masa magra, tejidos adiposos, vitaminas y algunos oligoelementos, lo que condiciona el funcionamiento orgánico. Por lo tanto, se debe de tener mucha observación en cuanto al aporte nutricional, que debe de ser preciso, y por lo tanto evitar la infraalimentación o en su defecto la sobrealimentación. Así que lo más importante que debemos de considerar como nutriólogos es poder calcular el gasto calórico para recuperarlo. En esta imagen pueden ver ustedes algunas fórmulas para poder calcular el gasto calórico, así como también algunos dosis de nutrientes sugeridas para poder recuperar la salud. Es muy importante saber que este déficit de electrolitos daña la salud de nuestro paciente, y por lo tanto debemos de suplementarlos, ya sea calcio, magnesio, potasio y fosfato, así como en caso de que el paciente esté demasiado grave debemos de aumentar un 20%, cuando esté más dañado del 20% su salud, debemos de considerar que puede existir una desnutrición, y por lo tanto se debe de recomendar alimentación por sonda lo más rápido posible para evitar que nuestro paciente se descompense. Asimismo, como se mencionaba, debe de consumir muchas proteínas en cada comida, sobre todo aquellas provenientes de carne de res, de cerdo, pollo, huevo, frijol, nueces, leche, yogur, queso, que son excelentes ejemplos de proteína. Con esto doy fin a esta actividad. Espero que haya sido de muy buena información para que puedan solucionar problemas con quemaduras. Gracias.